Buenas tardes, mi nombre es Juliana Lisbeth Elizáenz y a continuación les voy a hacer un pequeño análisis de unos circuitos de potencia que nos van a ayudar a saber el comportamiento de ciertas señales en ciertos circuitos, como lo vemos a continuación. Entonces, inicialmente tenemos una tabla de contenidos que vamos a explicar. Vamos a explicar un rectificador de onda completa con puente de diodos, un rectificador multifase, un circuito que tiene disminución de rizado por voltaje capacitor, un conversor dual monofásico con tiristores y un conversor trifásico full con tiristores. Inicialmente, para el rectificador de onda completa con puente de diodos. Ahí podemos ver una representación como la corriente va fluyendo a través de los diodos. Listo, entonces las características principales de este circuito inicialmente es que está conformado por un transformador que se va a encargar de generarle una señal sinusoidal. Luego de que se rectifique la señal que viene del transformador, no se van a eliminar las partes negativas de la onda, sino que se van a invertir y se van a convertir en positivas. Esta es la gran característica que tiene este rectificador. ¿Cuáles son sus grandes ventajas? Una, es que es adecuado para las aplicaciones industriales que operen hasta 100 kilovatios y su frecuencia de rizado es 2 veces la frecuencia de suministro. Entonces, ¿cómo funciona este circuito? Entonces, cuando se genera una corriente del secundario, viene por este cable y llega hasta este nodo. ¿Qué pasa aquí? La corriente no puede bajar por el diodo 4 debido a la forma en cómo se encuentra conectado y esto produce que no puede haber paso de corriente. Entonces, la corriente pasa por el diodo de 1, pasa, sigue por el cable, no puede bajar igualmente por el diodo 3, en la forma en cómo se encuentra conectado no lo permite, sigue por el cable, baja por la resistencia, luego la corriente va a subir por el diodo 2. Entonces, ¿qué pasa cuando la corriente llega al diodo 2? La corriente se va a devolver y se cierra el circuito. ¿Qué pasa con los diodos de 3 y de 4? Van a funcionar como un circuito abierto. ¿Y cómo va a ser la señal que nos va a generar cuando están trabajando los diodos de 1 y de 2? Nos va a generar una señal de onda con una parte positiva, es decir, un semiciclo positivo. ¿Qué pasa cuando la corriente sale por debajo del transformador? O sea, es decir, se invierte la polaridad del voltaje del secundario, viene por este cable y llega hasta este nodo. Igualmente, no puede bajar por el diodo de 2 por la forma en cómo se encuentra conectado. Sube por el diodo 3, sigue por este cable y baja por la resistencia. El voltaje que se encuentra en la resistencia siempre va a tener la misma polaridad porque es constante. Luego sigue por el cable, sube por el diodo 4, llega, se devuelve la corriente y se cierra el circuito. Igualmente, los diodos de 1 y de 2 van a funcionar como un circuito abierto. Y como hace la señal rectificada por estos diodos, nos va a generar una señal de onda con semiciclo negativo, como lo vamos a apreciar a continuación. Entonces, aquí tenemos la señal sinusoidal, que es la señal que nos genera inicialmente el transformador. Esta señal tiene la característica de que tiene un voltaje pico denominado Vm. Posteriormente, cuando se hace el funcionamiento por los diodos de 1 y de 2, se genera un semiciclo positivo y se genera un voltaje pico denominado Vm. ¿Y qué pasa cuando están funcionando los diodos de 3 y de 4? Se genera un voltaje inverso, es decir, se cambia la medición de los diodos. El ánodo pasa a ser positivo y el cátodo pasa a ser negativo. Por lo tanto, nos genera una gráfica con un semiciclo negativo, la cual va a tener un voltaje pico denominado como Vm. Posteriormente, nuestro segundo circuito a analizar es un rectificador de multifase. Este circuito multifase va a tener las siguientes características. Es que se puede generar una señal DC a partir de una señal multifase o trifásica. También tenemos N rectificadores monofásicos de media onda, los cuales van a ir conectados hasta la carga R, como lo podemos apreciar en esta figura. Posteriormente, este tiene una gran diferencia con los rectificadores de puente de diodos. ¿Cuál es? Es que no invierten la polaridad de la onda negativa, sino que la eliminan. Las señales que va a tener este rectificador multifase tienen que tener un desfase, pero el desfase entre ellas tienen que tener el mismo valor. Al momento de sumar el desfase entre las señales nos tiene que dar un valor de 360 grados. Por último, las fases para este rectificador las podemos denominar por medio de la variable Q. ¿Cómo es el funcionamiento de este circuito? Este circuito se va a basar por el funcionamiento de los diodos. Entonces, los diodos permiten que la fase con un valor mayor de voltaje esté conectada a la carga,
mientras que los otros diodos van a tener polaridad inversa, es decir, no van a conducir ningún tipo de corriente. Entonces, ejemplo, si nosotros tenemos un voltaje mayor en el voltaje V1, entonces nuestro diodo va a conducir y nos va a permitir llegar hasta la carga. En cambio, los otros diodos, el diodo 2, 3, 4 y 5, van a trabajar con polaridad inversa, es decir, no van a dejar pasar ningún otro tipo de voltaje. ¿Cómo son las formas de onda de este rectificador multifase? Entonces, inicialmente, como lo hemos dicho, un ejemplo, si el voltaje V1 es mayor que el resto de todos los voltajes, se va a activar el diodo de 1, va a permitir el paso de corriente. Por lo tanto, los demás diodos, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, se van a encontrar con una polaridad inversa, es decir, no van a permitir el paso de ningún otro tipo de corriente. Entonces, cuando el voltaje V1 es mayor que todos, se activa el diodo de 1 y esto va a producir una montañita de carga. Igualmente va a pasar cuando el voltaje 2 sea mayor que el resto de los voltajes, se va a activar el diodo 2, se van a desactivar los otros diodos porque van a encontrarse en polaridad inversa y se va a generar otra montañita en la carga producida por el diodo 2 y así sucesivamente para todas las fases. Podemos tener un trifásico, 4, 5, 6 fases, las que necesitemos. Nuestro tercer circuito es un circuito por disminución de rizado de voltaje por capacitor. ¿Cuáles son las funciones del capacitor en este circuito? Una es que se mantenga el valor de la carga, el valor de RL, y esto permite de que el valor del voltaje VO, el voltaje de salida, no tenga caídas de valores drásticas. La segunda función importante es que permite disminuir el voltaje de rizado y el contenido armónico de una señal, es decir, todos los contenidos que hacen que las señales se puedan llegar a distorsionar. Y por último, nos permite sacar un voltaje DC mayor de la señal de salida. Entonces, ¿cómo es el funcionamiento de este circuito? Se llega a un momento donde el voltaje del capacitor comienza a aumentar en función del voltaje de entrada, pero el voltaje del capacitor tiene una característica de que este voltaje no permite cambiarlo instantáneamente del valor que lleve. Entonces, en un momento del circuito, el voltaje a la izquierda del diodo comienza a disminuir, pero a la derecha de este comienza a aumentar. Por lo tanto, provoca de que el cátodo del diodo sea mayor que el ánodo y esto produce de que el diodo se abra. Por lo tanto, esto trae como una consecuencia de que la forma de la señal de onda que iba desde la entrada a la salida no se produzca, ya que el diodo se abre. ¿Cómo son las formas de onda del circuito anteriormente mencionado? Entonces, cuando el diodo se abre porque su cátodo es mayor que su ánodo, se produce un pequeño circuito que está conformado por el capacitor y la carga. ¿Qué pasa con el capacitor? El capacitor empieza a soportar toda la corriente que va a ir hacia la carga y esto produce un proceso de descarga en el capacitor. Luego, se va a producir una carga y descarga en el circuito. ¿Cuándo se produce la carga? La carga se va a producir cuando el diodo empieza a recuperar un poco de carga, es decir, el voltaje a su lado izquierdo comienza a aumentar. Y luego nuevamente el cátodo va a superar el ánodo, sus valores, y se va a empezar a producir otra vez el proceso de descarga. Entonces, como lo vemos aquí en esta gráfica producida. Entonces, inicialmente se empieza a descargar el condensador, el capacitor, luego empieza a aumentar la carga en el diodo hasta que llega hasta su valor máximo. O nuevamente se empieza a descargar el condensador y así sucesivamente. Empieza a tomar energía el diodo hasta que llega hasta su punto máximo y luego se produce la descarga del condensador. ¿Qué es esta línea de puntos que tenemos? Es la señal de un circuito como este, pero sin capacitor. ¿Cuáles son las características de onda? Esta señal negra es la señal de voltaje promedio que se produce en el circuito y esta señal es el voltaje rizado, es decir, el voltaje de los armónicos. Este voltaje de los armónicos, ¿qué es? Son las variaciones de pico a pico que se producen en el voltaje Bs con respecto al tiempo, es decir, el voltaje AC. Para casi finalizando tenemos nuestro conversor dual monofásico con tiristores. Esto es un circuito conformado por dos conversores a la misma carga pero en sentido contrario, es decir, tenemos un convertidor 2 el cual va a dar un voltaje VO2 y un convertidor 1 que nos va a dar un voltaje de VO1. Estos no van a estar conectadas sus salidas a la carga sino mediante inductores
pero estos inductores tienen que tener la característica de que tienen que tener el mismo valor. ¿Para qué? Para nosotros poder operar los 4 cuadrantes como lo vemos en esta pequeña gráfica. En el conversor 1, el conversor 1 se obtiene un voltaje positivo si la carga es altamente inductiva y la corriente siempre va a ser positiva debido a la orientación de los tiristores. El voltaje del convertidor 1 puede ser positivo o negativo dependiendo del ángulo de disparo. Estos circuitos, estos conversores duales van a depender siempre de un ángulo de disparo. Entonces, para el conversor 2 es igual. Como este está al contrario, el voltaje va a depender siempre del ángulo de disparo que se tenga. Y ahora el voltaje VO2 puede ser positivo o negativo. La corriente del conversor 2 siempre va a ir hacia la carga por el lado, entrando por el lado negativo. Posteriormente tenemos las formas de onda. Entonces inicialmente tenemos la señal que nos describe la forma de onda de entrada de la señal. Entonces tenemos un ángulo de disparo alfa. Este alfa nos describe que se activan los tristores T1 y T2, pero estos no se van a activar al tiempo. Posteriormente tenemos el otro ángulo de disparo que va a ser pi más alfa 1, que nos va a activar los tristores T3 y T4. En la gráfica de abajo podemos ver la gráfica que describe el comportamiento del conversor 1. Entonces, inicialmente va a empezar hacia abajo, espera su ángulo de disparo y comienza positivo. Nuevamente espera su próximo ángulo de disparo, que sería pi más alfa 1, y otra vez vuelve positivo. Este circuito, esta gráfica tiene la característica de que la mayoría del tiempo va a ser positiva, cuando alfa 1 tiene un valor mayor a pi medios. Pero se puede presentar la característica de que si alfa llega a presentar un valor demasiado grande, la gráfica puede llegar a cambiar su comportamiento, es decir, se pueden empezar a apreciar comportamientos más que todo negativos. Posteriormente tenemos la gráfica que describe el comportamiento del conversor 2. Es igual, comienza, espera su ángulo de disparo, luego otra vez aumenta, espera su ángulo de disparo y así sucesivamente. Los ángulos de disparo siempre tienen que ser distintos. Una característica de este circuito, ¿por qué no pueden ir conectados los conversores directamente a la carga? Porque los conversores generan un voltaje entre ellos de distinto valor. Y para que se pueda generar un circuito adecuado, se tiene que cumplir esa condición de que si existe un ángulo de disparo alfa 1, el próximo ángulo de disparo tiene que ser pi más alfa 1 o pi menos alfa 1. Por último, se tiene la gráfica del voltaje VR. ¿Qué es ese voltaje VR? Es el voltaje aplicado sobre los inductores. Es decir, esta gráfica nos describe la diferencia entre los voltajes de los inductores. Entonces, esta gráfica a veces puede llegar a ser cero porque los valores de los voltajes instantáneos pueden llegar a ser iguales. Entonces, por eso se nos presenta estos valores de cero. Por último, la corriente circulante que se produce por los conversores jamás va a llegar a la carga, sino que esa corriente circulante siempre va a ir de un conversor a otro y así sucesivamente. Por último, tenemos nuestro conversor trifásico full con tiristores. Este cuenta con unas características. Una de estas es que tiene una carga altamente inductiva. También el voltaje de salida se puede invertir dependiendo del tiristor que se activa. Y también para que el circuito funcione y se mantenga activo siempre se tiene que tener ángulos de disparos. Otra característica que se tiene de estos circuitos es que el voltaje de línea siempre debe ser mayor que el resto de voltajes que se presenta. Posteriormente, en esta gráfica tenemos las formas de ondas de los sistemas. Entonces, esta línea, esta flecha, ¿qué nos significa? Nos representa cómo la forma de onda cambia con el ángulo de disparo. Entonces, un ejemplo, si el voltaje VA es mayor, pero el tiristor 1 puede estar bloqueado si no tiene ángulo de disparo que lo active. Por eso el voltaje AB no se va a activar y se va a mantener así hasta el segundo ángulo de disparo. Este segundo ángulo de disparo, ¿qué va a hacer? Va a activar el tiristor 2 y por lo tanto se va a activar el voltaje AC y así sucesivamente. ¿Qué se necesita para que esto funcione adecuadamente? Que se definan un ángulo de disparo para cada tiristor y que se definan 6 ángulos. Ya finalizando, espero que este video les sirva para aprender. Muchas gracias por la atención prestada. Buena tarde.